que los vivos y los muertos no tienen la remisión de los pecados por la sola pasión de Cristo, a no ser que cada día Cristo sea ofrecido por ellos por mano de los sacerdotes. Enseña también que Cristo está corporalmente en las especies de pan y de vino, y por tanto ha de ser adorado en ellas. Por lo tanto, el fundamento propio de la misa no es otra cosa que una negación del único sacrificio y pasión de Jesucristo y una idolatría maldita. Es tremendo, ¿verdad? Usa la palabra maldita, ¿verdad? Y a veces en nuestra época así muy humanista como que hay que usar un sinónimo para que no suene tan feo, ¿verdad? Que nosotros estamos acostumbrados a usar lo que le llaman eufemismo, ¿verdad? Di lo mismo, pero dilo de otra forma más sensible, que no toque la sensibilidad de las personas. Pero esto fue escrito hace ¿qué? Casi 500 años. Entonces, ellos no tenían, como decía mi padre, ¿verdad? No tenían pelos en la lengua. Bueno, ¿cuántos de ustedes, hermanos, han ido a una misa? Yo no sé, primeramente, en general, ¿cuántos han ido a una misa católica romana? No sé, desde su infancia. Yo también. Para que se animen, ¿verdad? Todos, casi todos. Ahora, una pregunta, ¿quiénes crecieron desde su infancia en la Iglesia Católica Romana? Y que el Señor después los convirtió. Nuestro hermano. ¿Cuántos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Y para ustedes, me imagino, hermano, alguien que me quiera narrar su experiencia, ¿era como cualquier otra, como nosotros hacemos un culto? ¿O cuál era su expectativa al ir a una misa? A ver, alguien que me responda algún testimonio. Pues diga, pues yo de niño tenía, mi visita era así. Nos decíamos católicos, pero a la vez, o sea, porque yo me convertí al cristianismo a los 20 y tantos años, o sea, pero de niño hasta mi madre tenía una cajita de un santo niño de Atocha. Sí, lo vi. Bueno, Eso que trae la coronita, ¿no? estábamos así, pero éramos nada que ver con lo que a partir de cuando aceptamos mi esposa y yo al Señor, fue otra cosa muy diferente. Entonces, mi madre nos llevaba ¿cómo se llama? A la iglesia católica, pero no era una cosa muy seguida, muy continua. Era como un, Era más que todo nominal, de nombre. como algo nada más así, de la y se va, ¿sí? Sí tenían sus santos ahí, y que por la gracia del Señor, a través de ella, es que entró el Evangelio en la casa final. Ella era la creyente, ¿sí? Entró el Evangelio ahí, en la casa de nosotros, pero ella era muy también devota, tenía sus imágenes ahí, mismas que nos llevaba también cuando era Semana Santa. Me acuerdo que nos llevaban a los, ¿cómo se llama? Cuando era la ceremonia, ¿no? De todo el proceso que se lleva. Se ve muy tétrico, pasa por mi casa siempre porque acá en Puerto de Corazón vivimos. La procesión y todo eso. Allá a 3 cuadras una iglesia católica. Y a eso ya me la sé, a eso de las 7 de la noche por la calle, pasan todos vestidos de negro, tum, tum. Es una marcha como fúnebre. Ellos dicen, ¿verdad?, que están representando que Cristo en ese momento, a esa hora, ya estaba muerto y que era como una procesión, ¿verdad? Pero si se ve muy tétrica, todos vestidos de negro, todos en silencio y finalizó algunos tambores, ¿no? Entonces, pues es muy, muy tétrico, pero bueno. Ahora, hermanos, tenemos una noción a veces cada uno de nosotros si yo le preguntara a cada uno, podemos tener una idea de lo que es la misa. Algunos me dirán, bueno, hermano, pues simplemente es una forma en la que ellos lo hacen distinto a la nuestra, ¿verdad? Es decir, pues incluyen sermones, incluyen canto, antes de hecho ni cantaban, ¿verdad? Pero ahora creo que sí hay cantos, hay un sermón, pues es casi lo mismo, nomás son otras 4 paredes, ¿verdad? Esa puede ser la más simplista. Pero vamos a ver que sea la misma Iglesia Católica la que nos defina qué es eso. Porque nosotros podemos opinar, pero si yo le pregunto, a ver, ahora
Iglesia Católica tiene sus normas, tiene sus credos, y ella misma nos va a enseñar qué quiere para ellos, qué significa esa misa. Y usted va a ver que no es algo tan simple. Usted se va a dar cuenta que por qué los redactores del catecismo usan la palabra maldita. No lo dicen por exagerados, no lo dicen por fanáticos, lo dicen porque hay un trasfondo, hermano, que si lo estudiamos va a ver la tremenda idolatría que hay. Pero bueno, yo me basé en esto, miren. Yo antes de estudiar en un instituto bíblico, un pastor, yo tenía una novia católica, y yo ignorantemente, porque el Señor me acababa de salvar en ese momento, yo decía, pastor, era un hombre pentecostal pero a la vez muy estudioso, decía, recomiéndeme un libro para yo saber de qué trata el catolicismo. Yo quiero hablarle a la familia de mi novia, pero quiero saber qué es el catolicismo. Y él me recomendó un libro, pero yo estaba nuevecito en la fe, que es un libro que escribe, se llama Curso de Formación Teológica Evangélica, tomo 8, son 14 tomos que escribió, es un teólogo español. Lo peculiar es que este teólogo español no fue cualquier curita, fue un maestro de la Universidad de Tarazona, en España, en una universidad pontificia, pero el Señor lo convierte, y ahora él se convierte en el evangélico, en un teólogo evangélico, pero él lleva clases a los sacerdotes para que ellos se ordenaran. Era una eminencia en teología católica, pero el Señor lo salva. O sea, bueno, y lo salva por medio de un evangélico que es el dueño de esta editorial, que se llama Kiri, que es la editorial más grande de España. Entonces, no habla a la ligera, es un teólogo que sabe lo que está diciendo cuando escribe este libro. Y me voy a basar en algo de lo que él escribe para que usted sepa lo que es la teología católico-romana. Miren, la Iglesia Católico-Romana afirma que Cristo realmente está, realmente está en la hostia, en la Eucaristía, y esto lo estableció, esto que voy a leer, se estableció en el Concilio de Trento. Nunca he escuchado el Concilio de Trento, alguna vez de hermano. ¿Quién más? ¿En qué año fue la reforma? 1517. Celebramos este año los 500 años. 1517. Si alguien tiene pluma y le interesa, esto es muy interesante. Cuando la iglesia, los evangélicos se levantan, como Lutero, como Calvino, como Zwinglio, cuando ellos se levantan, ¿usted cree que la Iglesia Católica se queda así cruzada de manos? Se le está dividiendo el changarro, el negocio a ellos. Ellos no se van a quedar así. Ellos levantaron un concilio en el año 1543 para maldecir todo lo que los evangélicos, digamos, ya ve que el evangélico dice, no, a mí la Biblia, solamente la palabra de Dios es la única. Yo no necesito la tradición y lo que diga el Papa. Mi única autoridad es la Biblia. Entonces se levantó el Concilio de Trento. A todo aquel que afirme que solamente basta la palabra y no la del Papa, sea maldito. Y empezó a decir y si usted lee el Concilio de Trento y si usted lo googlea ahí, solo es puras maldiciones. Maldito el que esto, maldito el que el otro. Entonces son puras maldiciones. Se levanta el Concilio de Trento, hermanos, y fíjense lo que dicen. Se contiene verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre, juntamente con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. O sea, el católico cree, esto se le llama transubstanciación, cree que en la hostia Cristo está realmente, físicamente, y hasta su divinidad está en la hostia. ¿Y por qué ocurre lo siguiente? Porque dice el sacerdote, si usted ha ido a una misa, está la hostia y él hace una consagración. El sacerdote empieza a orar y dice que en ese momento Cristo desciende y se convierte literalmente, está debajo de la hostia. Eso cree la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Con
el cáliz y todo eso. En que lo levanta y hace como una oración. Entonces en ese momento dice el sacerdote, bueno, la Iglesia Católica, que Cristo es convertido en esa Eucaristía. Es algo tremendo. Ahora, la Iglesia Católica Romana afirma que la misa, como Cristo es ofrecido, eso es un sacrificio. El sacrificio de Cristo se repite en la Eucaristía. Miren lo que dice. La Iglesia Católica Romana afirma que como sacrificio tiene la misa 4 elementos. El primero es adoración. También es una acción de gracia, pero también se renueva la expiación de Cristo. O sea, el sacerdote está repitiendo lo que Cristo hizo en el Calvario. Esto es lo que la Iglesia Católica cree. O sea, no es una idea mía. Lo que el sacerdote está haciendo es, según para él, repetir el sacrificio de Cristo, pero literalmente ya no de forma sangrienta, ellos le llaman, sino de forma incruenta, o sea, sin crueldad. Pero al final de cuentas está haciendo lo mismo para ellos. Esto bueno, ya les expliqué, ¿verdad? Lo que consiste la transubstanciación. Ahora, la Eucaristía, dice la Iglesia Católica, es un sacrificio. Otra vez el Concilio de Trento dice: si alguno dijere que en la misa no se ofrece a Dios un sacrificio propio y verdadero, o que el que se ofrece no es otra, o no está dándonos a Cristo como comida, sea maldito. O sea, en pocas palabras, aquí todos los que estamos nosotros reunidos somos, para la Iglesia Católica, malditos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si alguno se dice que Cristo no está literalmente en la hostia, físicamente y divinamente, sea maldito. Fíjense lo que enseña la Iglesia Católica. Entonces todos nosotros estaríamos malditos, a menos de que alguien crea literalmente lo que cree la Iglesia Católica. Ahora, usted me decía, hermano, eso fue en el año 1543. Las cosas cambian. A lo mejor ya se echó para atrás la Iglesia Católica, ¿verdad? Ya no piensa igual, fue un momento de locura, ¿verdad? Un momento de que se le fueron, ¿verdad? Pero ya volvió otra vez. Siguen haciendo. Otra vez. Usted puede entrar en internet y googlear también. La Iglesia Católica tiene uno de sus documentos más importantes, es el Catecismo de la Iglesia, compuesta como de 3.000 o 4.000 preguntas. Está enorme, pero bueno, ahí está por temas. De hecho, está en la página, dice vaticano.com, y está todo lo que cree la Iglesia Católica. Ahí voy. Catecismo 1365 de la Iglesia Católica, documento oficial de la Iglesia Católica. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es un sacrificio. Fíjense, la Eucaristía es Cristo, se está siendo sacrificado por la Eucaristía. En la Eucaristía Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz. Señor nos perdone por decir esto hasta aquí, ¿verdad? En la iglesia, pero bueno. Y la misma sangre que derramó por pecados es la misma que el sacerdote está haciendo en la Eucaristía. Por eso se toma el vino. Otra, catecismo, con esto termino en lo de los documentos. Catecismo 1363. Esto es lo más fuerte. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio. La víctima una y la única. El mismo que se ofrece ahora por medio del ministerio de los sacerdotes es el que se ofreció a sí mismo en la cruz. Y solo es diferente en el modo de ofrecer. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. ¿Qué es propiciatorio? Que apacigua la ira de Dios. Fíjense lo que dice el documento católico romano. Vuelvo a repetir nada más. El que se ofrece ahora por medio del ministerio de los sacerdotes es el que se ofreció a sí mismo en la cruz. Y solo es diferente en el modo de ofrecer. Es lo que les decía hace un momento. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. A ver si, hermano, dígame. Sí, en la hostia lleva la sangre. De hecho, sí, ese es uno de los puntos. Porque antes, él estaba leyendo este mismo libro, no hice la anotación, pero sí la recuerdo. Hasta el año 400, 500 se hacía como nosotros, la copa y el pan. Pero luego, después de un concilio, que se llama el concilio, creo, de Letrán, dijeron, ¿saben qué? Mejor
solamente la hostia. Y quitaron la indicación del Señor. Pero bueno, ahora una pregunta. ¿Ha escuchado que se hace misas por los muertos? Por los santos difuntos le llaman. Una pregunta. Ya lo redujeron. Pero la siguen haciendo. Una pregunta. ¿Por qué creen que se hacen estas misas? Dicen que es para que el alma. No, porque se pasa por la Pero fíjense, el asunto es este. Se ofrece una misa por el tal difunto. Ellos no solamente están diciendo vamos a realizar algo como para recordarlo. Si us- Ay, yo creo que están ellos equivocados porque ahí no están reconociendo que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados y que al aceptarlo nosotros como nuestro Salvador, Él murió en la cruz para la salvación nuestra. Y ellos creen que, pues, que están ahí todavía y que las misas que hacen de difuntos es para salvación de su alma, Así y es. equivocadamente. De hecho, si analizamos lo que les estaba leyendo hace un momento, si Cristo es ofrecido cada domingo como un sacrificio real en la misa, eso me indica, para ellos es que tiene un valor otra vez nuevo. O sea, hay nueva el sacerdote en la misa está ofreciendo una nueva gracia, o sea, Cristo da otra gracia. ¿Me explico? No es la misma de la cruz, sino al repetir el sacrificio, entonces lo que está haciendo es generar gracia nueva para darme a entender. Eso es lo que cree la Iglesia Católica Romana. Entonces, se ofrece por un difunto para que esa gracia le alcance al difunto. Qué tremendo. O sea, ellos creen en la intercesión por los muertos, ¿sí o no? En que se ora por los... De hecho, hacen hasta el novenario, ¿verdad? Por los difuntos. Bueno, entonces, si tomamos como en cuenta que ellos creen eso, que se le puede hacer un bien a un difunto, se celebra una misa para que la gracia de Dios que se hace al hacer el sacrificio en la misa alcance a ese difunto. ¿Eso es bíblico? Por ningún lado, ¿verdad? Ahora, vamos a ver. Ellos creen en todo lo que estamos diciendo, pero ¿qué dice la Biblia? Hebreos 10. Del 10 al 14. ¿Algún voluntario? En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Hasta el 14. De ahí en adelante. 13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si usted analiza esto, tiene que ver algo con la misa. La misa es repetir ilimitadamente el sacrificio de Cristo. Cristo es ofrecido y sacrificado por el sacerdote cada domingo. Ellos creen literalmente eso, hermanos, que Cristo es sacrificado por Juan. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Esa es una pregunta. ¿Nunca se ha pensado usted por qué el sacerdocio sigue vigente para ellos? ¿Por qué creen que el sacerdocio, cuando la Biblia del Nuevo Testamento ya no habla más que habla de sacerdotes, pero ya como un sacerdocio universal de todos los creyentes, ¿verdad? Todos los que venimos a Cristo somos, dice de hecho de la palabra de Dios, somos reyes y sacerdotes. Ahora, ¿por qué ellos conservan el sacerdocio del Antiguo Testamento? Que eran unos cuantos. ¿Por qué? Bueno, en el Antiguo Testamento, el sacerdote es el que tenía la oportunidad de ofrecer un sacrificio para limpieza de los pecados, cuando mandaban al capítulo, a la llamada La ofrenda.
De hecho, la Iglesia Católica Romana, esto fue el problema con los reformadores. Los reformadores llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Solamente se trata de tú y Dios, y como mediador, Jesucristo. La Iglesia Católica dice, no, Jesucristo, pero yo te tengo que mediar entre tú y Jesucristo. Entonces el reformador dice, no, es solamente Jesús el único. Entonces, por eso ellos siguen conservando el sacerdocio, porque siguen queriendo tener el sartén por el mango. Antes nadie podía acercarse a Dios si no es por el sacerdote del Antiguo Testamento. Ellos siguen teniendo eso. O sea, por eso de hecho, perdón hermano, antes que se me vaya, la Iglesia afirma, la Iglesia Católica afirma, fuera de la Iglesia no hay salvación. ¿Por qué? Porque ellos quieren estar todavía mediando en la autoridad entre Dios y el hombre y ponerse en medio. Los reformadores, la importancia de la reforma es que dijo, no, es que tú ya no necesitas otro sacerdocio, el único sacerdocio es el de Jesucristo, es perfecto, irrepetible y no tienen que volver a hacerse cada domingo. Entonces, sí hermano. No, decía yo que del Antiguo Testamento el sacerdote, el que hacía sumo sacerdote, que es superior a los demás, tenía que estar perfectamente purificado para poder llevar a cabo esa ofrenda de salvación. Pero pues para ello tenemos a nuestro sumo sacerdote, que es Cristo Jesús. No hay de otra. Ellos quieren seguir manteniendo esa como casta aparte. O sea, el sacerdote se cuece aparte de toda la iglesia. Si usted va a un pueblito y el más respetado no es el cacique, no, el más respetado es el, ve las películas, es el sacerdote. O sea, la Iglesia Católica quiere seguir teniendo el sartén por el mango, ¿verdad? El sacerdocio, y sin sacerdocio no hay salvación. ¿Y por qué afirman eso? Y ven todos los sacramentos que tiene la Iglesia Católica, es desde el nacimiento hasta la muerte. Primero el bautismo, y luego cuando se acaban mis días, antes de que se acaben mis días, la extrema unción. Todo depende de la iglesia, ¿verdad? Se fijan que todo depende en ese sentido de la iglesia. Desde el nacimiento hasta la muerte, yo dependo de ella, dice el católico. Y por eso no puedo salirme de la iglesia, porque el que me va a dar al final de mis días la bendición o la absolución es el sacerdote. Entonces, bueno, ya vemos que ellos siguen conservando ese sacerdocio, hermanos. Siguen aferrándose a la ley levítica del Antiguo Testamento. Por eso nosotros ya tomamos un sacerdocio como universal. Usted y yo somos sacerdotes. Presentamos ya sacrificios en oración, en ruegos, y ya no necesitamos. Yo no necesito al anciano o para orar, ¿verdad? O al pastor. Yo tengo libre acceso a Dios por Jesucristo, que es distinto en la Iglesia Católica. Oye, hermano, y tan difícil es que todos los sacerdotes, tantos pecados de tolerancia que hacen, siguen siendo los principales. No, de hecho, sí. Primera Timoteo 2:5 dice que hay un solo mediador entre Dios y nosotros, Jesucristo, hombre, y nadie más. La Iglesia Católica, como ustedes se darán cuenta, quiere seguir teniendo esa mediación que solamente le corresponde ahora a Jesús. Es verdad también. De hecho, ese es el control que se tiene. Al tener el control de los sacramentos, ellos creen, si tú afirmas, no, mira, si no tienes los sacramentos no hay salvación, y el que te da los sacramentos soy yo. Entonces, que si tú te rebelas conmigo, cuidado con tu salvación. Me explico la lógica del católico romano. Entonces, ellos tienen el sartén por el mango para los fieles católicos. ¿Por qué? Porque ellos creen que se necesitan los sacramentos necesariamente para la salvación. Si no se tienen esos sacramentos, oye, pues el sacramento me lo da el sacerdote. No me puedo revelar, ni ir por eso ese miedo a veces, a mí me ha tocado, le hablar a un católico de Cristo, del Evangelio, y hay un miedo terrible a salirse de la Iglesia Católica Romana. Se ha cruzado a ustedes, le ha tocado. ¿Por qué? Porque ella misma se enseña que fuera de ella no hay salvación. A lo mejor no lo dice literalmente, pero sí se les enseña, es decir, con los sacramentos, etc. ¿Sabes qué? Yo soy el que te bautiza a tu hijo, yo soy el que tiene la unción, etcétera, etcétera. Yo soy el que perdono
pecados en la confesión auricular. Es negar la salud. Si yo me rebelo contra el sacerdote, pues me rebelo contra Dios, en cierta manera, así piensan en su lógica, ¿verdad? ¿Qué otro hermano quiere opinar? ¿Nadie? Bueno, hay una pregunta, hermanos, algún comentario en eso, porque ya avanzar al otro punto. En algunos testimonios de sacerdotes, ellos saben de esta diferencia, de esta equivocación, pero mencionan que por un lado la tradición es muy fuerte, por otro lado se acaba el negocio, por otro lado los corren. Entonces, a veces platicando con ellos dicen, es la verdad, y si te vas para allá, qué bueno, si te casas con un cristiano evangélico, qué bueno, vas bien. Aquí nosotros vamos a tratarnos en la transición de buscar. Fíjense que eso me ha tocado hasta con evangélicos, hermano. Yo asistí a una iglesia, ¿verdad? Donde, pues también vamos a darle lo que quiere la gente, porque si no, a los 5 años, ¿verdad? Entonces, pasa con el evangélico y pasa con el católico. Hay gente que, bueno, no nos vayan a... Y hay pastores también que hacen lo mismo. ¿Verdad? Vamos a traer a toda la gente quieta para que... Entonces se da en todos lados, ¿verdad? Entonces, ¿quién se cuece nada? Hay una nueva modalidad que está fluyendo en la iglesia católica que a mí me llama mucho la atención. La mayor parte de mi familia es católica y se están apegando mucho a la palabra, están incluso haciendo reuniones para leer la palabra. Y ese nuevo grupo, puede decir ese nuevo grupo, pues caminan conforme a lo que la palabra dice. De hecho, las imágenes, que es lo que les caracteriza a esta religión, las van dejando de lado. Hay muchas prácticas que hacían que no son correctas a los ojos de Dios, lo van dejando. Entonces, si es cierto, gloria a Dios. Bueno, de hecho, hasta el año, si ustedes, los hermanos ya más grandes, de unos 70 o más, se darán cuenta que desde el año 60 había algo que se llamó el Concilio Vaticano. El Concilio Vaticano se reunió precisamente para ser más flexible, aparentemente más flexible externamente a ciertas cosas. Te voy a poner un ejemplo. Antes de ese concilio, la misa solo era en latín. No podían, el cristiano generalmente no conocía la Biblia, la misa era en latín exclusivamente. Entonces, de hecho, hay algo más, o sea, de hecho, creo que antes, no solo la misa era en latín, sino el sacerdote hacía esto. La Biblia dice, no se podía dar la frente al pueblo. El sacerdote daba la misa de espaldas, porque se creía que la gente no era digna de estar de frente al sacerdocio. Antes del Concilio Vaticano. Entonces, a lo que voy es, la Iglesia Católica parece que es flexible en ciertas cosas, pero en el fondo no, porque aún sigue diciendo, ¿sabes qué? La verdadera interpretación, ahorita les dice, bueno, si quieres leer, lee tu Biblia, pero la verdadera interpretación es la del magisterio, es la única. ¿Qué es el magisterio? Los obispos y cardenales reunidos. O sea, ellos dicen, esto nos ha sido conferido a nosotros, que somos los sucesores de los apóstoles. Y como los sucesores de los apóstoles, ellos creen que son infalibles. ¿Pablo era infalible cuando escribía? Sí, porque lo hacía inspirado por el Espíritu Santo en estas cartas. Como ellos creen en la sucesión apostólica, ellos creen que el Papa sigue teniendo esa infalibilidad, erróneamente. Entonces ellos dicen, bueno, nuestra interpretación es la exclusiva, pero a la vez le dicen al pueblo, no sé si me explico, me doy dando a entender, léela, porque los protestantes te están diciendo que ellos se lo leen y tú no. Me explico, la Iglesia Católica va tratando de ceder un poco, pero al final de cuentas sigue teniendo el control. Es solamente algo externo, algo muy superficial. La Iglesia Católica sigue teniendo el dominio del creyente, porque decir, haz lo que quieras, pero sigo, siempre que te interpretes correctamente, te sujetes a mi interpretación. Entonces, es verdad, de hecho hay estas reuniones católicas carismáticas, ¿las has escuchado? Donde ellos ya es misa de sanación. Yo creo que ¿Lo has escuchado? ellos lo hacen con la finalidad de, pues precisamente como se comenta, de que no se vayan más,
¿sí? Porque se están yendo Ya muchos hacen sobre. reuniones para leer la Biblia, pero la Biblia de ellos sigue teniendo los macabeos y otros libros, ¿verdad? Entonces, ellos están haciendo esos trabajos ahorita, pero con la finalidad de llamar la atención a los mismos. De hecho, ¿cuál es la iglesia que está creciendo más numéricamente en la iglesia evangélica? ¿Qué denominación? Pentecostal. Vamos a hacer misas de sanación, ¿verdad? Y a ellos, algunos ya dicen que hasta hablan lenguas. Algunos. Digo, eso no podemos quitarlo hasta en la Biblia, hermano. No. A lo que voy es. No. De hecho, yo creo. A lo que voy es que la iglesia católica, para que sea entendido mi punto, afirma tener lo mejor de todos los mundos, ¿verdad? Lo mejor del evangélico. ¿Quieres estudiar como el presbiteriano? Tu Biblia. ¿Quieres nosotros también sanamos? Como el tampoco nada más el pentecostal. ¿Por qué te tienes que ir con el pentecostal? Quédate aquí conmigo. Antes algo era infrecuente, ¿verdad? Pero bueno. ¿Alguien más, hermanos, que desea opinar? Entonces, la iglesia católica parece que cambia, pero nunca cambia. No puede cambiar su esencia. Cambia lo externo. Cambia lo superficial. Esto que es la misa nunca va a cambiar porque es el centro de lo que ellos creen. El centro de la misa es la Eucaristía y eso no va a cambiar. Van a pasar siglos y el Señor no viene y ellos van a decir que Cristo se está sacrificando cada domingo en la misa. Bueno, ya quedó concluida eso. Ahora, la pregunta, una conclusión sobre este tema. Yo noté esto, la misa es una negación de la suficiencia de Cristo. Usted lo vio, el sacrificio fue una sola vez y para siempre. Y fue perfecto. Al repetir el sacrificio de Cristo como ellos creen, yo afirmo que el sacrificio es insuficiente. O sea, la Iglesia Católica afirma lo mismo. Sigue creyendo eso, por lo tanto es contrario a la palabra de Dios. Está lleno de engaño, hermanos, pues afirma dar a los vivos y muertos por medio de la misa lo que Dios no está dispuesto a dar. Dios se los da por medio de Jesucristo, no por medio del rito que ellos han inventado a través de la misa. Y no se los da a los muertos, sino se los da a los vivos. Ahora, siguiente pregunta. ¿Quiénes deben participar en la cena del Señor? Pregunta 81. ¿Quién cree? Pues todos los hijos del Señor. ¿Qué dice la pregunta? La respuesta, mejor dicho, de la siguiente pregunta 81, creo. Solo aquellos que se duelen verdaderamente de haber ofendido a Dios con sus pecados, confiando en ser perdonados por el amor de Cristo, y que las demás flaquezas quedarán cubiertas con su pasión y muerte, y que también desean fortalecer más y más su fe y su vida. Pero los hipócritas, los que no se arrepienten de verdad, comen y beben su condenación. Yo anoté y subrayé algo que me pareció interesante de la respuesta. La primera frase dice: aquellos que se duelen verdaderamente. ¿Por qué el catecismo, ustedes creen que pone la palabra dolerse verdaderamente? Debe haber un arrepentimiento. Porque a veces que somos pecadores, que hacemos algo equivocado y acercarnos a la mesa del Señor, debemos pedir perdón antes de. Miren, el catecismo de hecho podría decir aquellos que confiesan su pecado. Pero que se arrepienten. A eso voy. Alguien podrá haberle fallado al Señor un día antes de una forma tal vez seria, grave, fornicado, adulterado, y verdaderamente venir con un arrepentimiento genuino y quebrantado a la casa del Señor, y sabemos que en el Señor hay perdón y hay restauración. Pero también hay personas, yo creo que a esto se refiere la lección, porque de hecho usa el calificativo hipócritas. Es que alguien, sí, yo me arrepiento, Señor, pero a la vez, solamente por el miedo a un castigo. También, a veces, sabemos, no, es que el Señor, al que ama disciplina, y si yo tomo la cena del Señor así, saliendo, quién sabe, mi mamá está medio enferma, y esto, y pues, nos vienen a nuestra mente muchas cosas, ¿verdad? Podemos pedir al Señor perdón hipócritamente si no estamos resueltos a dejar ese pecado, en otras palabras. Podemos confesarlo solo externamente, de labios. Es lo que dice Dios al profeta Isaías.
este pueblo de labios me honra, pero su corazón no es mío, dice la palabra. Un arrepentimiento verdadero está resuelto a dejar su pecado. Porque a veces nuestra mente sabe, sí, Señor, estoy dolido, pero dentro, otra vez, ¿cómo quisiera que otra vez se repitiera ese pecado, verdad? O sea, nuestro corazón todavía está preso en el pecado. O hay un airecito ahí que, bueno, nada más donde se me presente y lo vuelvo a cometer. Eso es hipocresía. Pero eso no es todo, hermano. Es cuando la gente no estamos en conocimiento de la palabra de Dios. Ni siquiera nos podemos percatar que nos toca Santa Cena y venimos y nos presentamos sin recordar lo que hemos hecho. Eso es peor todavía, indiferencia. Es indiferencia, pero me llama la atención que el autor del catecismo, los autores usan esa palabra, hipocresía. Mi hermano que está al lado no se va a dar cuenta, es como decía el hermano Daniel, el que no tome la Santa Cena, bueno, es muy evidente porque toda la iglesia se va a dar cuenta, ¿no? Pero aquí usa a otro grupo de gentes. El hipócrita es el que sí la toma, pero la toma sin un arrepentimiento genuino, sabiendo que va a volver a cometer eso, deseando todavía su pecado. Entonces, eso es contrario a la palabra de Dios. Yo hice algunas anotaciones. ¿Se puede confesar el pecado? ¿Por qué? ¿Qué diría, verdad? Si llegara a no tomar la cena del Señor. El dolor por el pecado es un síntoma, hermano, de la gracia de Dios. Cuando yo estoy dolido, siento el Espíritu Santo hace algo en mí. Cuando yo peco, me redarguye, siento que, perdón, hermano. Sí, y ahorita recordaba el momento en el que tomamos la Santa Cena, el pastor cuando nos la ofrece, hace también una advertencia. Y a mí me llama la atención que no nada más es el reconocer nuestro pecado, sino que entendamos el significado de tomar la cena del Señor. Que entendamos el todo. Porque a veces decimos, sí, pero es que sí, pues ya me arrepentí, pero es el todo. A veces hablamos también de los niños, de que el niño lo puede tomar, pero no tiene el conocimiento del significado de lo que es participar del sacrificio de Cristo. Cristo. De hecho, hay un pasaje muy duro en el libro de Hebreos que dice que los que tienen por inmunda la sangre, el sacrificio de la sangre de Cristo, es imposible que otra vez vuelvan a renovarse del conocimiento de Dios. Entonces, cuando está ligado a lo que dice el hermano, cuando no valoramos ese sacrificio, es la sangre del Hijo de Dios la que se derramó por mí, por mi pecado. O sea, Él murió por mi pecado y yo sigo haciendo lo que le causó la muerte a mi Señor, es tener por inmunda la sangre de Cristo. Eso es lo que el escritor del catecismo nos está diciendo. Ahora, el catecismo afirma a los hipócritas y los que no se arrepienten comen y beben su propia condenación. Dice que su propia condenación. Una persona puede confesar su pecado, pero seguir deseándolo y saber que en cualquier momento, es lo que le decíamos, pues va a arrepentir. Ahora, pregunta 82, para acabar. ¿Alguien puede leer la pregunta 82? Deben admitirse también a esta pena los que con confesión y digan que declaran infiel e impío. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Se puede? Si yo le digo, no, hermano, Dios es un Dios de misericordia y Dios de gracia, ¿por qué no? ¿Qué me contesta? No debemos tomar en vano el sacrificio. ¿A qué gente cree que se refiere? Primeramente, ¿verdad? ¿A cuál es el grupo de gente que se refiere? ¿Qué características tiene? Lea la pregunta y analiza a qué grupo de gente se refiere. Ya vimos el de los hipócritas. Esos ni usted ni yo lo podemos juzgar. Solamente el Señor los ve, ¿verdad? El hipócrita probablemente aquí es el más cristiano ante nuestros ojos, pero allá en su casa no lo conozco, pero el Señor sí. Ahora, ¿a qué se refiere esta pregunta? A los que visiblemente
si están haciendo algo contrario a la voluntad de Dios y persisten. Ese es el asunto, persisten en seguir ofendiendo al Señor. ¿Qué pasa con ellos? Sabemos que uno de nosotros a lo mejor está en fornicación o en adulterio, pero ya le dijimos, ¿sabes qué, hermano? Eso no es con el amor del Señor, ¿verdad? No vaya a soltarla nomás así, ¿verdad? Pecador, hijo del diablo, no. Entonces le decimos a esta persona, ¿sabes qué, hermano? Eso no es correcto ante los ojos del Señor. Estás haciendo mal. Y dice la Biblia, y 1, 2, 3 veces con testigos, ¿verdad? Y sigue y persiste. Otra y otra vez. No, ¿sabes qué? Sí, hermano, está bien. Y sigue persistiendo en hacer ese pecado. ¿Qué nos manda a hacer el Señor? ¿Qué? ¿Y a quién? ¿Verdad? Porque no solamente es uno, la Biblia señala a quién. ¿Qué nos manda a hacer? Juntar a los ancianos, que son los que tienen autoridad. Persiste en su condición. La Biblia da en el Evangelio, ¿verdad? San Mateo que dice 1, 2, 3. Y si ya fuiste con testigos, y si ya no le hizo caso al testigo, y si no le hizo caso ni a la iglesia, dice el Señor, dalo por publicano. Pero se debe de alentar en amor. A veces queremos, no somos verdugos para cortar cabezas, ¿verdad? Sino es restaurar a la persona. Que la persona que ofendió al Señor sea restaurada, que sea perdonada, que venga otra vez al camino del Señor. No es simplemente, nosotros no estamos aquí como gángster para eliminar gente, sino no. Somos cristianos, como vimos el mensaje de hoy, que nos amamos y queremos el bien de nuestro hermano. Y por lo tanto, vamos a ver, hermano, estás haciendo un mal a tu alma, arrepiéntete. Lo hacemos 1, 2, 3 veces y cuando no. 1 Corintios 5. Ese me acordé de un ejemplo bíblico que Pablo da en Corintios 5, 9 al 13. Voluntario. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí porque no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Tremendo, ¿verdad? Ni más ni menos. ¿Qué opinan de ese pasaje, hermano? ¿Qué estaba pasando en Corinto? De hecho, llegó el grado, hermanos, a que dice, si usted lee el pasaje completo, dice que tenían la mujer de su padre. A ese grado llegaba, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere Pablo, donde dice, agitar, pero estaba dentro de la congregación, con la mujer de su papá. Dice, agitar, córtalo. Porque Pablo ya le había dicho probablemente que se arrepintiera y no quiso arrepentirse. Entonces, córtalo de la congregación. Es duro, ¿verdad? Sobre todo en una época así donde nos enseñan a veces que el amor es incondicional y que nos enseñan un amor que hasta no puede reprender, ¿verdad? Reprender a alguien es falta de amor, nos han enseñado. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña? ¿Por qué creen que esto lo tendría que sacar de la congregación? Para la iglesia. ¿Qué más? ¿Ricardo? ¿No edificaba? Un poco de levadura le da toda la masa. Es también, es verdad. ¿Sí, Ricardo? Sí.
De hecho, un sinónimo de Santa Cena que nosotros usamos también es comunión, ¿verdad? La Santa Cena y la comunión. Ahora, esa comunión, como dice Ricardo, es entre nosotros también, pero a la vez con Dios. O sea, es una comunión vertical y a la vez, como dicen muchos, horizontal, ¿verdad? Con Dios y con los hombres. No podemos sustraer esa idea. De hecho, con eso iba a terminar. La comunión se tiene que dar entre nosotros como hermanos, orando, ocupándonos, ¿verdad? Tenemos en el grupo WhatsApp, no sé si usted también, todos los que estamos con nosotros, estuvo orando toda la semana por el niño de nuestro hermano Moisés, nuestra hermana Gandhi. Esa es una forma también de preocuparnos y tener comunión unos por los otros, ¿verdad? Y cada día van saliendo problemas en cada uno de nosotros, hay enfermedad, hay muchas cosas. Pero también lo segundo, también no es menos importante, también es más importante, la comunión con Dios. La Santa Cena no es un fin en sí mismo. Vuelvo a repetir, la Santa Cena no es un fin en sí mismo, hermano. Solamente ratifica algo que ya debe de existir, y es la comunión con Dios. Si no existe una comunión con Dios, ¿de qué me sirve la Santa Cena? Es algo simplemente como hacían los judíos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Su corazón no estaba con Dios, pero todos los domingos estaban presentando sacrificios. ¿Para qué? ¿Y el Señor se lo recrimina o no se lo recriminan los profetas? Abundantemente lo recrimina. Entonces, nosotros tenemos que tener también una comunión diaria. ¿La tenemos? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Tenemos esa comunión diaria con el Señor? No solo, Ricardo habla del domingo, está bien, pero de lunes a sábado tenemos esa comunión de rodillas con el Señor, tenemos esa intimidad, o también venimos el domingo solamente. O sea, esa comunión, como digo, la ratificamos aquí, pero ya debe de existir en nuestra casa. Si no, no sería comunión. Eso es diario, la íntima comunión con el Señor, eso debe de ser Diario. en cada momento de nuestra vida. En la mañana se lo levantaba. En la mañana. Lo que se dice es que, por ejemplo, como nosotros, como buenos presbiterianos, nos decimos que el domingo es el día del Señor. Entonces, por eso es que en la mañana hay actividad y en la tarde hay actividad. La situación es que en la tarde, lamentablemente, pues, somos nada más un cuartito que estamos aquí. Hay que estar. Y no están como nosotros debemos estar. Y en otras, en otro lado, durante la semana, pues también hay actividades. Y nosotros no tenemos actividades. Y nada más hoy es que tenemos actividad. Es el día del Señor. Y que debemos de estar aún más en comunión. Así. Perdón. Entonces, la comunión, como dice nuestro hermano, no solamente es el domingo, es el domingo en especial, pero a la vez toda nuestra vida, nuestra comunión. De hecho, podemos irnos siempre al extremo, creer que el domingo viene, o también me pongo en el otro extremo. ¿Sabes qué, hermano? Yo vine y los demás no vinieron. No, tampoco eres mejor que el que no vino. Ni el que vino ni el que no vino es mejor. Tenemos siempre claro que estar aquí, pero tener en cuenta que podemos caer en extremos siempre, ¿no? Bueno, yo vengo el domingo, y a mí me ha pasado eso. Vengo el domingo, y a veces antes creía, bueno, ya mi semana puede ser más relajada, ¿verdad? Y relajo en lo espiritual, en mi comunión. Ya no está, así me explico. Podemos caer en extremos, o también, ¿sabes qué? Pues no vengo el domingo, pero yo estoy constantemente en comunión en el otro extremo. Podemos caer de ambos lados. Entonces, hermanos, terminamos que la comunión es la Santa Cena, porque de hecho, si se fijan, esta es la tercera lección de la Santa Cena. Entonces, los escritores del catecismo le daban su relevancia. Pero terminamos. La comunión en sí no sería de provecho si yo no tengo comunión personal con el Señor. ¿Qué sería este hecho de tomar un jugo y un pedacito de pan si yo no tengo una comunión diaria, ¿verdad? Es algo simplemente superficial, como estamos hablando del católico, me santiguo y me persino, ¿no? Pero no, eso no se trata de así, se trata de tener una comunión viva. Dice el Señor, los verdaderos adoradores es necesario que sean en espíritu y en verdad. Vamos a orar un ratito. Bueno, hermanos, perdón. Los que van a acompañar
5 minutos les quitamos el tiempo, ya es para ultimar detalles, porque ya el otro sábado, por el favor de Dios, vamos a ir a la clínica 25. Entonces, les pido que también estén dispuestos para esa actividad. Es tan importante congregarse, como también importante es ir por los que están perdidos. Y como vimos en la lección de hoy, amarlos. La manera de amarles, la mejor manera de amarles que yo conozco es presentándoles a Cristo. No conozco otras, usted me dice, lo practicamos afuera, pero vamos a llevar también el alimento y la palabra de Dios sobre todo. Entonces, el que quiera participar, nos es una bendición, pruébelo en verdad, y son nada más, vamos a estar ahí, que serán 3/4 de hora, tal vez, da mucho, pero va a ser de bendición. Yo cuando iba, mi corazón venía gozoso, cuando íbamos en la actividad del jueves de la iglesia, seguimos practicándola nosotros cada 15 días en la 25 y es un gozo. Usted se va a dar cuenta que es un gozo y una bendición. Entonces, 5 minutos. Sí, hermano. Amén. Orad sin cesar, dice el Señor. Esa es la verdadera comunión, es verdad. Si no hay una comunión personal, ¿qué pasa, hermano? Somos un fariseo, ¿verdad? Yo, ¿verdad? Yo. Esa es la actitud más. Pero no, tenemos que tener una comunión diaria. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te alabamos, bendecimos tu nombre, alabamos y glorificamos porque eres bueno, Señor, porque nos has permitido esta lección. Gracias, Señor, porque tu bondad, porque has tenido misericordia de cada uno de nosotros. Te rogamos que nos lleves con bien, Señor, que nos bendigas en esta hora también que se va a hacer este plan, Señor, de evangelismo, que seas tú el que seas glorificado, que pongas en los corazones también de nuestros hermanos, Señor, el salir y el hablar de tu palabra, para que los que no te conocen, Señor, te conozcan y vengan al gozo también de estar en tu presencia. Te lo rogamos todo en el glorioso y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén.